Le damos la bienvenida al podcast de la Clínica de Educación y Participación Ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que se escuche podcast. En este espacio discutiremos temas legales y de la sociedad también de interés público, así como el impacto del derecho en la sociedad. Antes de comenzar, recalcamos que este podcast es un espacio no oficial, no representa la opinión de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, su Facultad de Derecho ni la clínica. Cada episodio refleja el trabajo de estudiantes que seleccionan y analizan un tema de impacto social. Tampoco sustituye la orientación legal profesional. Recomendamos siempre consultar a un abogado o abogada de su confianza. Desde el 2016, hace ya 9 años, casi una década, la Junta de Control Fiscal ha tomado decisiones que nos tocan, nos afectan el diario vivir de todos los puertorriqueños, como la educación pública, la Universidad de Puerto Rico, las pensiones y la salud, y entre otros temas más. Una junta que no elegimos, pero que influye en el presente y en el futuro de la isla. Hoy queremos entender mejor este poder y lo que significa para nuestra gente. Para ello tenemos el gran privilegio de tener a la profesora Yanira Reyes Gil, una académica de gran trayectoria y compromiso social, que nos ayudará a mirar este tema con mayor claridad. La profesora Yanira Reyes Gil obtuvo su bachillerato y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Luego completó su grado doctoral en Sociología en Purdue University. Es catedrática de la Facultad de Derecho de la Interamericana, donde enseña Derecho Constitucional 1, Derecho Constitucional 2, Derecho Administrativo y el curso doctoral de Metodologías de Investigación, entre otros más clases. Tiene varias publicaciones en temas relacionados a Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres. Es feminista y activista. Es cofundadora del Instituto de Mujeres, Géneros y Derechos, Intermujeres. Co-coordinadora de la Red Feminista de Educación e Investigación en Género, integrante de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Mesa de Aborto Libre. Es primera vicepresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que le damos la bienvenida a la profesora de tenerla con nosotros. Hola, saludos, gracias por la invitación, encantada de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias, profesora, para mí es un gran privilegio porque es un tema que a mí me apasiona mucho, que es sobre la Junta de Control Fiscal y el impacto que ha tenido en Puerto Rico. Como primera pregunta, profesora, es, porque este es un podcast que nos ven muchas personas que tal vez no están muy relacionadas al derecho, quieren entenderlo de una manera sencilla. ¿Qué es eso de la Junta de Control Fiscal y por qué fue impuesta en Puerto Rico en el 2016 bajo la Ley Promesa? Sí, mira, en el 2016 el gobierno de Estados Unidos atendió un asunto de la crisis fiscal de Puerto Rico después de que el gobierno de Puerto Rico trató de atenderlo de manera local. Eso pasó con una ley que se estableció en Puerto Rico, aprobada por el entonces gobernador Alejandro García Padilla, que se conoció como la Ley de Quiebra Criolla. Y era porque en Puerto Rico, pues como todos y todas sabemos, había una situación de crisis fiscal y la ley de quiebra federal no incluía a Puerto Rico. Por esa razón, el gobierno de Puerto Rico aprueba la Ley de Quiebra Criolla. Ese caso fue impugnado ante el tribunal y el tribunal determinó que Puerto Rico no podía, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que Puerto Rico no podía establecer su propia ley de quiebra criolla y que iba por encima la ley de quiebra federal de lo que el gobierno de Puerto Rico pudiera hacer. Ya desde ese momento en el Tribunal Supremo de Estados Unidos se había decidido ese caso y también se había decidido otro caso que era el caso de Pueblo versus Sánchez Valle y en conjunto establecieron en ambas situaciones una base para establecer claramente que Puerto Rico estaba bajo los poderes plenarios del Congreso, lo que quiere decir que el Congreso podía tomar determinaciones sobre el futuro de Puerto Rico. Así que el Congreso eso es lo que hace. Aprueba la ley promesa,
porque es establecida en el 2016 bajo el poder del Congreso de manejar los territorios. Así que desde la propia ley está establecido que va a ir por encima de las leyes de Puerto Rico y que va a ir incluso por encima de todo lo que tenga que ver con las decisiones que tome la legislatura y el gobierno de Puerto Rico. ¿Qué hace la Junta de Supervisión Fiscal? Pues le conocemos la Junta de Control Fiscal. Pues la Junta de Control Fiscal lo que hace es establecer, según la ley, establecer todo aquello, controles fiscales para que Puerto Rico pueda entrar de nuevo a los mercados. Y esto es importante porque quizás podemos hablar después de eso, pero parecía, ¿verdad? En el momento, y hubo gente que la apoyó en su momento, parecía que era una medida necesaria para que el pueblo de Puerto Rico pudiera adquirir una salud financiera y pudiera entonces de esa manera atender los problemas que existían. Pero desde la propia letra de la ley y luego con la práctica lo que hemos visto es que la Junta, su único propósito es pagar la deuda y establecer los derechos de los acreedores. Por lo tanto, ha dejado de un lado la preocupación y la atención por el desarrollo económico de Puerto Rico y por desarrollar aquellos aspectos necesarios para atender los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico. Ha habido la Junta de Control Fiscal en otras ciudades como Nueva York y en Detroit. ¿Qué diferencia ha tenido la de Puerto Rico como territorio a estas como en Detroit, en estas ciudades así en Estados Unidos? Pues eso es muy buena pregunta. En efecto, es importante porque debemos saber que Puerto Rico no es el único que ha vivido esta situación, pero hay unas diferencias fundamentales. Una de las diferencias fundamentales es el asunto de la representación y la democracia política. Después de todo, Nueva York y Detroit tienen participación a través de sus estados, tienen participación en el Congreso, que después de todo son quienes aprueban la ley y quienes nombran los miembros de esa junta. Así que hay alguna participación representativa en ese proceso. Puerto Rico, como todos ustedes saben, no es así, ¿verdad? Puerto Rico no tiene voto en el Congreso, por lo tanto hay un déficit de democracia grande con respecto a esa junta, comparado con la situación de Detroit y de Nueva York. Pero además hay otra diferencia importante y es el asunto de la prioridad de esas juntas en Nueva York y Detroit, que contrario a lo que estaba diciendo anteriormente, en esos casos sí había un análisis, hubo incluso estudios para determinar cuáles eran las necesidades económicas de las ciudades y para buscar el desarrollo económico. Y en el caso de Puerto Rico eso no ha sido así. En el caso de Puerto Rico, la función de la Junta de Supervisión Fiscal ha sido dirigida solamente a pagar la deuda en precario, ¿verdad? En contra de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Por lo tanto, aún en términos de legislación que pudiera beneficiar económicamente a la ciudadanía, como puede ser las leyes de reforma laboral o presupuestos que tienen que ver con la Universidad de Puerto Rico o de salud, han sido detenidas por parte de la Junta de Supervisión Fiscal porque se le ha dado prioridad a los acreedores versus los servicios que necesita el pueblo de Puerto Rico. Claramente ha habido un problema de representación del pueblo de Puerto Rico, a diferencia de esos estados. Aquí Puerto Rico no tiene, lo que tiene es voz, no tiene ni voto. Claro. De que eso es un problema claramente de democracia que enfrenta Puerto Rico, a diferencia de estas ciudades como Nueva York y Detroit. Otra pregunta, como usted es conocedora y tiene un doctorado en sociología, me veo obligado a preguntarle, ¿qué considera usted que ha afectado directamente más al puertorriqueño? Y no quiero menospreciar ninguna de las otras, pero como el recorte, cierres de escuela, pensiones, salud y la Universidad de Puerto Rico, entre otros. Sí, mira, yo pienso que las medidas de austeridad que están impuestas por la Junta de Control Fiscal
provienen de un proyecto político económico neoliberal que en todas las circunstancias regularmente afectan más a los sectores vulnerables, ¿verdad? Aunque las medidas de austeridad y los proyectos neoliberales económicos tienen un impacto, se supone, generalizado, en realidad el impacto diferenciado en sectores vulnerables es mayor. Y esto tiene que ver con sectores que dependen de los servicios públicos, pues esos serán los más afectados. Así, por ejemplo, cuando hablamos del impacto de las medidas de austeridad impuestas por la Junta de Control Fiscal a la educación, pues veremos que el impacto mayor es para estudiantes que van a la escuela pública o estudiantes que van a la universidad pública. Cuando vemos impactos con respecto a servicios de salud, pues vamos a ver personas que dependen de acudir del plan médico del gobierno o que necesiten servicios de salud de acceso libre o por lo menos más económico. Lo mismo pasa con el asunto de las pensiones, con otros servicios esenciales. Así que es importante reconocer que las medidas de austeridad, aunque están supuestamente diseñadas para que todo el país tenga que tomar la medicina amarga, esa medicina le amarga más a una gente que a otra. Y ese impacto lo vemos no solamente en las comunidades y sectores pobres con mayor fuerza, sino también en otros sectores. Por ejemplo, con las mujeres. ¿Por qué digo las mujeres? Porque las mujeres en nuestra sociedad tenemos la responsabilidad de los cuidados. Y cuando hablo de cuidados, no estoy hablando solamente de cuidar a una persona enferma, ¿verdad? Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con la reproducción de la vida. Y eso implica trabajo doméstico, implica hacer comida, hacer compras, llevar los niños a la escuela, llevar a las personas a atender las situaciones de salud. Así que cuando la Junta de Supervisión Fiscal corta servicios esenciales o dificulta que las personas tengan acceso a los servicios de infraestructura como la luz, el agua, otro tipo de transportación pública, pues eso impacta a las mujeres en particular porque tienen esa responsabilidad de cuidado, porque en nuestra sociedad se ha privatizado la responsabilidad de cuidado y se la ha puesto encima de los hombros de las mujeres y de las niñas. Pero también hay otro asunto que yo creo que es importante, que no mucha gente menciona, y es el aspecto de cómo el impacto diferenciado entre sectores rurales y sectores urbanos. Cuando hablamos de sectores rurales, podemos ver cómo la privatización de servicios tiene un impacto mayor, porque cuando hablamos de un servicio como la luz, ¿verdad? Hablamos de la luz, de la energía eléctrica. Pues una compañía privada de energía eléctrica, como cualquier otra compañía privada, está pendiente de la generación de ganancias. Por lo tanto, si hay un servicio que tiene que dar que le cuesta más, pues ese servicio no tendrá prioridad. Ahora, cuando es un servicio público, el gobierno, el Estado, tiene la responsabilidad de ofrecer ese servicio, aunque no sea costo efectivo. Por lo tanto, en la montaña, cuando tienen que ir a una casita que está sola, que casi no pueden llegar por el camino, cuando la compañía es de responsabilidad pública o de dominio público, tiene la responsabilidad de llegar a esa montaña para atender a esa persona en particular. Y ese es uno de los problemas principales con la apuesta a la privatización como solución a los problemas económicos del país. Es impresionante cómo a veces uno se va de la línea de todo en derecho sin olvidarse que repercuta a lo que es a la sociedad con todos esos detalles que usted está dando. Por eso es que yo hice ese tipo de preguntas y gracias por darle visibilidad a ese grupo de personas también para que vean que se están viendo afectados por esas decisiones tomadas. Ahora, también, como usted también es profesora de Derecho Constitucional y un tema que a mí me encanta también, ¿qué nos dice a nosotros, Puerto Rico, de que tengamos una Junta de Control Fiscal del estatus del país? Pues dice mucho, ya hemos hablado algunas cosas.
Mencionamos el asunto de la falta de representación, la falta de participación en la toma de decisiones. Es obvio, ¿verdad?, que esto es una muestra de la falta de poder político que tiene el pueblo de Puerto Rico para tomar sus propias decisiones. Aunque tenemos una constitución, la Constitución del Estado Libre Asociado, tenemos una legislatura que aprueba legislación, fíjate que ninguna de esas piezas legislativas que aprueba la legislatura de Puerto Rico tendrán ningún efecto si tienen un impacto económico y no son aprobadas por la Junta de Supervisión Fiscal. Eso es un déficit de democracia craso. Entonces pone de manifiesto que no tenemos posibilidad de tomar decisiones sobre nuestro futuro. Así que una de las cosas importantes que tenemos que pensar cuando hablamos de la Junta es no solamente el por qué llegó, sino cuándo se va, ¿verdad? ¿Cuándo se va? ¿Cómo logramos que se vaya la Junta? Es importante que las personas que nos escuchan entiendan que la Junta de Supervisión Fiscal está pagada por el pueblo de Puerto Rico. O sea, que eso es una imposición que viene del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso, cuyos miembros no son electos por el pueblo de Puerto Rico, que tiene cosas que decir y tiene poder decisional sobre la legislación que se aprueba en Puerto Rico, sobre las agencias de Puerto Rico y los servicios que recibimos o no recibimos, pero además que establece las razones por las cuales y hasta cuándo va a estar en funciones. Y establece la ley promesa que la Junta estará en funciones hasta que se puedan aprobar 4 presupuestos corridos balanceados. Recientemente escuchamos en la prensa que a la gobernadora van a gloriarse diciendo, este es el primer presupuesto balanceado, y a mí por poco me da me dio un ataque de nervios, porque yo dije, ¿cómo va a decir públicamente que está aceptando que este es el primer presupuesto balanceado? Entonces, ¿cuánto nos falta? ¿Verdad? Este tipo de medida no puede estar para el resto de la vida, no puede estar indefinidamente. En la medida en que este tipo de alternativa tan drástica se hace más permanente o se alarga su proceso, eso implica entonces aún mayor falta de democracia, aún mayor falta de libertad, y pone en precario, ¿verdad?, la posibilidad de que Puerto Rico realmente salga a flote, ¿verdad?, que podamos tomar decisiones sobre asuntos que realmente importan, como son los servicios esenciales que necesita cubrir el país. Profesora, yo soy una persona bien optimista y yo pienso que la Junta se va a ir algún día. Y como usted estaba diciendo que tienen que haber 4, la ley dice que tienen que haber 4 presupuestos balanceados y volver al mercado de capital, de bonos. ¿Eso es posible? O sea, porque parece como que estamos en un limbo que nunca se va a aprobar un presupuesto balanceado y que se han corrido, o tenemos a la gobernadora que dice ahora que sí tenemos un presupuesto, o sea, que tenemos que esperar 4 años. ¿Es posible que Puerto Rico pueda salir de la Junta? Yo creo que la ley promesa y las actuaciones de la Junta van dirigidas a mantenerse por mucho tiempo. Por lo tanto, a pesar de que soy abogada y soy profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo, yo no pienso que la solución está en el derecho. Yo no creo que la solución está en el análisis de la ley promesa, ni está en los casos que podamos llevar al tribunal. Eso está, de alguna forma, está construido para su propia protección, así que se reifica la propia Junta a través de la ley promesa. Y como ya mencionamos, demuestra la falta de poder político que tenemos. Por lo tanto,
entiendo que la solución está fuera del derecho y está en la presión pública que podamos hacer, en las manifestaciones públicas que podamos hacer, en el ejercicio de nuestro derecho humano a la libertad y a la expresión política, de exigir la salida de la Junta, de exigirle al gobierno de los Estados Unidos que tenga, que sea transparente, ¿verdad? Y que rinda cuentas sobre la situación de la crisis fiscal que existe en Puerto Rico, que después de todo en parte es responsabilidad del gobierno de los Estados Unidos. Exigirle a la propia Junta, ¿verdad? Que sea transparente sus procesos, no permitir el gasto tan enorme de dinero que tiene la Junta de Supervisión Fiscal. Así que, en términos, en resumidas cuentas, a mí me parece que el remedio no está en la propia ley. El remedio está en el pueblo de Puerto Rico, en nuestra fuerza. Ya lo hemos hecho históricamente con otras cosas y yo no veo por qué no podamos hacerlo con la Junta también. Bueno, profesora, gracias. De verdad, yo me siento bien contento. Y gracias a ustedes que nos están escuchando, les invitamos a compartir este episodio, a reflexionar sobre todo lo discutido en el día de hoy y mantener este diálogo. En los próximos episodios vamos a estar dando nuevos contenidos, ya será para una próxima ocasión. Muchas gracias.